Nos levantamos de la mesa, empezamos a valorar al paciente y en poco tiempo su dolor es tal que ni podemos continuar con la valoración ni responde a las técnicas de tratamiento para aliviarlo. Seguro que es una situación que alguna vez habéis tenido en vuestra clínica. Por eso en el vídeo de hoy hablamos de la herramienta definitiva para no volver a vernos en esta escena. Estamos hablando de la irritabilidad y la severidad. Vamos a hablar sobre qué nos aporta, cómo valorar y qué relación tiene entre ellas. Bienvenidas y bienvenidos a Clinical Patterns. Voy a empezar haciéndoos una confesión de compañeros, ¿vale? Durante mucho tiempo en consulta, aunque tuviera una sospecha sobre qué le estaba pasando al paciente, muchas veces no sabía determinar con qué facilidad le podía exacerbar el dolor y los síntomas. Y también es verdad que tenía dificultades en pronosticar qué cargas podría tolerar el paciente sin empezar un ensayo-error que terminase en tragedia, indistintamente si estamos hablando de técnicas de terapia manual, de ejercicio terapéutico o cualquier abordaje terapéutico que debamos hacer. Esto empezó a cambiar cuando le di importancia a la valoración de la irritabilidad y la severidad y empecé a recopilar distintas formas de hacerlo. La primera dificultad es tener clara la definición de cada término. Está claro, por supuesto, que como clínicos estamos familiarizados con ello en mayor o menor medida. Pero cuando consultas las fuentes, nos damos cuenta de que las definiciones pueden variar de unos autores a otros. Hace unas semanas tuve la posibilidad de hablar por mail con Ann Kuhls, una especialista en hombro, sobre este tema, y ella explicaba que, aunque el principio de irritabilidad del tejido es algo que es ampliamente aceptado dentro de la práctica clínica y la investigación, hay en realidad muy poca literatura al respecto. Muchas veces me he encontrado en textos y libros que se habla de estos términos de forma solapada, como sinónimos, o que definen a uno y les dan a ambos la misma utilidad, cuando en realidad son dos conceptos distintos con sus propias valoraciones y, lo que es más importante, distintos significados y aplicaciones a nuestra práctica clínica. Así que vamos a ver en este vídeo por separado estos términos y hablaremos sobre qué nos aporta, qué nos cuenta la literatura y cómo los podemos valorar. Vamos a empezar sobre el término de irritabilidad. Conocer la irritabilidad del paciente nos ayuda a las siguientes cosas. En primer lugar, a saber con qué facilidad reproduciremos sus síntomas o dolor y cuánto tiempo necesita para su remisión. En segundo lugar, evitar que la aparición o aumento de síntomas y dolor nos impida realizar una valoración efectiva. En el tercer lugar, decidir si la primera sesión será más enfocada a control de cargas externas y estrategias de reducción de estrés tisular o, por lo contrario, podemos plantear el inicio de la exposición gradual de cargas. En cuarto lugar, el manejo del paciente en las distintas técnicas de tratamiento, ya sean terapia manual, vendajes funcionales, etc. En quinto lugar, y muy importante, saber el control de cargas a las que expondremos al paciente al planificar la parte específica de ejercicio terapéutico. Por lo tanto, la utilidad de conocer los mecanismos, su valoración y el significado que nos aporta para la realización de la valoración y el tratamiento son incuestionables. Wolf y Dabel, en 1994, ya hablan del rol de la hipersensibilidad en el dolor patológico y dicen exactamente lo siguiente. El propósito principal del estado de hipersensibilidad que caracteriza al dolor patológico es desalentar el movimiento, todo excepto el vital. Esto tiene el objetivo funcional de facilitar la reparación del tejido sin perturbaciones. Además, Max Zussman, en 1998, publicaba un artículo sobre la irritabilidad, al que os aseguro que le podríamos dedicar un vídeo solo para explicarlo con detalle, en el que se hacía esta contestación a aquellos que acusaban de que los fisioterapeutas éramos muy blandos con el dolor de los pacientes. Y Zussman les contestaba avisando que, aunque podría pasar en algunos profesionales, en general los fisioterapeutas realizaban una exposición gradual al estrés físico basándose en el concepto de irritabilidad y además lo justificaba así literalmente. Que la experiencia o anticipación del dolor producido mecánicamente es intrínsecamente angustiante y alienante. Y ya citaba a Phillips, a Badel, a Main y a Watson. Y que es probable que esto sea más cierto cuando se acompaña de la convicción de que el dolor es evidencia de la presencia y posiblemente del deterioro de alguna patología estructural grave, que puede o no ser correcta. Y aquí cita a Barsky, Borus y Borkan.
Mailand fue el primero en hablar de este término dentro del ámbito clínico de la fisioterapia, y aunque no realizaba una definición como tal, sin embargo, nos habla de su uso y la valoración, y nos dice literalmente: si el comportamiento de los síntomas, cuando se relacionan con las actividades, indica que las exacerbaciones se provocan fácilmente y tardan mucho tiempo en remitir, la irritabilidad del trastorno es alta. Y también nos decía: para evaluar la irritabilidad de un trastorno, se deben relacionar 3 aspectos del comportamiento de los síntomas de un paciente con una actividad o una función en particular. Y serían: 1. Determinación de la actividad que provoca el dolor y el vigor de esta actividad. Esto puede relacionarse en particular a los procedimientos de examen físico y movimientos pasivos en el tratamiento o a una actividad que hace el paciente. 2. Conocimiento del grado y calidad del aumento de los síntomas causados por esta actividad. 3. Conocimientos acerca de cuánto tiempo toma para que los síntomas aumentados disminuyan a su nivel previo a la provocación de la actividad realizada. Este aspecto debe incluir más información. ¿Qué estrategias realiza para reducir esta incomodidad? ¿No? Lo que llamaríamos estrategias de afrontamiento. Vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Como podría ser correr. Imaginemos un paciente al correr, y esto sería la actividad que hemos seleccionado. El tiempo que tarde en reproducir el dolor o ritmos sería la carga necesaria. La descripción del dolor sería la calidad. ¿Y qué aumento del dolor mediante, por ejemplo, escala EVA? Sería el grado. Al parar de correr, ¿cuánto tiempo necesita para volver a los síntomas anteriores y si realiza alguna acción, como estiramientos, aplicación de frío, medicamentos, TENS, para mejorar su situación? Serían las estrategias de afrontamiento que hemos visto en el punto 3. En los últimos años y ante la falta de consenso, algunos grupos de investigadores han elaborado propuestas para la valoración de la irritabilidad en distintas entidades clínicas o áreas que vamos a ver a continuación. Tenemos la guía clínica de Martin de 2018 sobre tendinopatía de la porción media del tendón de Aquiles, en la que nos hace una propuesta para categorizarla en base a aguda o no aguda en los siguientes ítems que podéis ver en la tabla a continuación. Desde mi punto de vista, hay algunas cosas que hubiese hecho distintas si hablamos de irritabilidad. En primer lugar, el binomio agudo-no agudo son términos que hacen referencia al tiempo de evolución. De hecho, podrías tener un paciente con un patrón clínico de muchos meses de evolución y que tenga más irritabilidad, una fase subaguda o crónica que al inicio. Por ejemplo, una claudicación vascular que va empeorando a lo largo del tiempo, un dolor nociceptivo articular, sinovial, etc. En segundo lugar, correlacionan irritabilidad con inflamación. Sin embargo, en el artículo de Max Zussman de 1998 que había mencionado anteriormente, el autor plantea como una de las conclusiones lo siguiente que os voy a leer. Un problema desde una perspectiva clínica es que en la mayoría de los casos las historias naturales de la irritabilidad química aguda y la irritabilidad estructural parecen ser significativamente diferentes. En definitiva, aunque creo que es una muy buena utilización la irritabilidad dentro del proceso de decisión de intervención, tal y como completa en el gráfico, es posible que pudiese mejorarse el cribado o la relación agudo-crónico con la intensidad de la irritabilidad. Vamos a ver otra guía de práctica clínica donde también se utiliza la irritabilidad, y en este caso sobre esguinces de rodilla de Logersted de 2017. El autor, en la fase 3 dentro de la intervención, vuelve a utilizar la irritabilidad y nos dice lo siguiente dentro del artículo: que el diagnóstico de irritabilidad tisular es importante para orientar las decisiones clínicas en cuanto a frecuencia, intensidad, duración y tipo de tratamiento, con el objetivo de hacer coincidir la dosis óptima de tratamiento con el estado del tejido que se está tratando. Hay casos en los que la alineación de la irritabilidad y la duración de los síntomas no coincide, lo que requiere que los médicos emitan juicio a la hora de aplicar los resultados de la investigación basada en el tiempo paciente por paciente. Es decir, nos pide individualizar cada caso. De nuevo, se sitúa la irritabilidad con un papel determinante a la hora de decidir la intervención terapéutica. Y, sin embargo, en este artículo no se explica qué ítems se utilizarían, dejándolo a juicio clínico del médico o del terapeuta. Destacan la posibilidad que la irritabilidad y la latencia de los síntomas en algunos casos no se correlacionen. Y también apuntan, como apuntaba Zussman en el 98,
que hay otros elementos biopsicosociales que pueden relacionarse con la estadificación de la condición, incluyendo, pero no limitando, el nivel de discapacidad informado por el paciente ni la evitación de las actividades. Y ahora sí vamos a la última región donde también se evalúa la irritabilidad. Entramos en 2 papers que hablan de la irritabilidad sobre la región del hombro. La guía clínica de Kelly de 2013 sobre capsulitis adhesiva nos aporta la siguiente clasificación. Nos habla de 3 grados, alta, media o baja, según los siguientes ítems: nivel de dolor, nivel en reposo o constancia, niveles de discapacidad, aparición del dolor en movimientos activos y pasivos, relación cuantitativa de ROM entre movilidad activa y pasiva. Posiblemente esta es la propuesta más elaborada y mejor diseñada que hemos visto hasta el momento. Recoge muchas variables de distinta naturaleza dentro de la entidad clínica. Desde mi punto de vista, un antes y un después en cuanto a la valoración de la irritabilidad. Este modelo sería adaptable a un modelo genérico de irritabilidad en pacientes musculoesqueléticos. Y vamos ahora sí con la propuesta de McClure y Michener para el tratamiento de hombro, lo que ellos llaman el Staged Approach for Rehabilitation Classification Shoulder Disorders, también llamada Star Shoulder. Podemos observar en el gráfico el procedimiento por fases para decidir las intervenciones y cómo la irritabilidad se sitúa después de hacer una primera hipótesis sobre el origen del dolor del paciente desde una perspectiva bastante patoanatómica. De nuevo, los autores hacen una propuesta de graduación en 3 niveles y nos proponen tipo de intervención en función de la clasificación, lo cual es muy interesante. Esta sigue al pie de la letra la propuesta de Kelly que vimos del 2013 para hombro congelado, ¿no? Nos habla de irritabilidad alta cuando tenemos un dolor igual o superior a un 7/10, dolor constante nocturno o en reposo, dolor que aparece antes del final de ROM, ROM activo menor que el pasivo, alta limitación funcional. La irritabilidad media sería el dolor situado entre 4 o 6/10, un dolor nocturno o en reposo discontinuo, dolor a final de ROM, ROM activo y pasivo similar, moderada limitación funcional. Y en cuanto a irritabilidad baja, sería un dolor igual o inferior a 3, sin dolor nocturno en reposo, dolor mínimo con sobrepresión, ROM activo y pasivo iguales y baja limitación funcional. Creo que esta propuesta sobre irritabilidad es interesante y, de nuevo, fácilmente extrapolable a otras regiones. Además, cuando hablamos de irritabilidad como clínico, también lo aplicaría a signos y síntomas, además de al dolor en sí. En este caso, le añaden la relación de ROM activo-pasivo y la limitación funcional, que es algo que no hemos visto antes. Estas opciones que hemos visto, sobre todo sobre el hombro, son muy interesantes, aunque es verdad que también son un poco extensas. Hay una última opción para valorar la irritabilidad, que es la propuesta por Ann Kuls en libros como Clinical Sports Medicine, en la 5ª edición, aunque creo que en la 4ª ya hablaba de ello, y en otros libros que también ha publicado ella con relación con el hombro, ¿vale? Esta forma de valorarla me parece sencilla y efectiva. Es la que utilizamos como un screening básico de irritabilidad en todas las regiones. Y aunque la autora lo describe para la región del hombro, me parece de gran utilidad. Se basa en 3 ítems, simplemente, y es dolor constante, dolor al acostarse por la noche sobre el hombro y presencia de dolor referido. Si el paciente tiene 3 de 3, la irritabilidad es alta; si tiene 2 de 3, la irritabilidad es media; y si tiene 1 de 3, la irritabilidad es baja. Solo como apunte, el único punto débil es la posibilidad de no identificar en inicio un dolor como el referido, cuando sí lo es, y que nos haga cometer un error inicial. Ya sabéis, y si no, lo hablaremos en otro vídeo, que hay estructuras capaces de producir dolor referido, y el paciente podría acudir solo con el dolor referido, aunque la fuente del mismo esté en otra zona corporal. Esta última propuesta, aunque es limitada, es una opción rápida para situaciones en las que el fisioterapeuta lamentablemente no tenga tiempo suficiente para realizar una primera visita extensa o como herramienta de valoración rápida durante el transcurso de las sesiones de tratamiento. Esta propuesta también creemos que sería extrapolable a cualquier otra región, modificando dolor nocturno al acostarse sobre el hombro a simplemente dolor nocturno. Esta fórmula, como os he dicho, lo hemos utilizado bastante en fisioterapia atrobada con unos buenos resultados, tanto en la decisión de intensidad y profundidad de examen físico como en la aplicación de tratamiento controlando el flare-up que pudiera producirse. Después de esta primera parte del viaje, que ha sido larga,
Mi propuesta sobre definición de la irritabilidad del tejido en el contexto clínico la definiría como capacidad de respuesta del tejido al estrés mecánico, químico, fisiológico, extrínseco, psicológico y socioeconómico mediado por factores periféricos y centrales. En cuanto a la valoración de la irritabilidad, desde mi punto de vista escogería las últimas opciones que hemos visto, sobre todo cuando las aplicamos sobre hombro, en todas aquellas entidades clínicas o regiones en las que aún no haya descrita una sistemática de valoración de la misma. A vuestro juicio dejo utilizar la valoración de irritabilidad que los distintos papers para distintas entidades clínicas que sí que tienen ya una guía de práctica clínica proponen. Creo que también es más que aceptable. Y luego eso, si vais cortos de tiempo, como a veces pasa en consulta, tal vez la propuesta de Ann Cools os pueda ayudar. A continuación veremos el papel de la severidad, cómo valorarla y pasaremos al debate y a conclusiones. Por cierto, ahora que hemos terminado la parte de irritabilidad, me gustaría muchísimo saber cómo valoráis vosotros a la misma, si la utilizabais o no y si creéis que será útil para vuestra práctica clínica. Además, podéis dejar también en comentarios otros temas de interés relacionados con patrones clínicos y estudiaremos propuestas para siguientes vídeos. Seguimos ahora con la severidad. Conocer la severidad del paciente nos informa de lo siguiente. Limitaciones en la actividad de la vida diaria por la lesión o la entidad clínica, impacto total sobre el individuo de las diferentes condiciones patológicas que pueda haber presentes, intensidad del dolor, recursos necesarios para mejorar la situación del paciente. Aunque si vamos a términos hospitalarios o de atención primaria, son distintos los sistemas de valoración, no todos validados, y la mayoría requieren de una cantidad enorme de información sobre el paciente, historia clínica completa, pruebas de imagen, test de laboratorio. Mailand fue también pionero en aplicar este concepto al dolor y funcionalidad, proponiendo una sistemática más clínica que nos puede guiar dentro de la consulta basada en los siguientes ítems. 1. Intensidad del dolor. 2. Impacto sobre las actividades de la vida diaria. 3. Cantidad y tipo de medicamentos para controlar el dolor. 4. Presencia y o ausencia de dolor nocturno. Cabe destacar que entre ellos uno se basa en la descripción por parte del paciente del dolor, lo cual resulta interesante ya que es una pregunta básica que realizamos durante la entrevista. Sin embargo, cuando hablamos de severidad debemos tener muy en cuenta que en ciencias de la salud es un término poliédrico que depende de la entidad a la que haga referencia, tiene una definición u otra. Por ejemplo, si hablamos de severidad aplicada a la condición clínica, diríamos que es la probabilidad de que acontezca un resultado adverso durante el transcurso de una enfermedad o condición. Es el peso total de enfermedad en un paciente dado. Si hablamos de severidad aplicada al dolor, sería la intensidad del dolor y las medidas necesarias para eliminarlo. Si hablamos de severidad aplicada a la funcionalidad, sería la afectación de las actividades de la vida diaria causadas por la entidad clínica. Mailand sobre todo se refería a estos dos aspectos cuando hablaba de severidad. Y ahora vamos a una de las partes más interesantes para mí de Clinical Patterns, el momento del debate, ¿vale? Desde mi punto de vista, existen diferencias sustanciales entre autores a la hora de hablar sobre los términos de severidad e irritabilidad en las presentaciones clínicas de nuestros pacientes. Muchas veces los confundimos o los utilizamos como sinónimos cuando en realidad nos aportan información diferente y muy útil para la práctica clínica diaria, y por eso es importante saber diferenciarlos. Mi interpretación para aplicar a la práctica clínica diaria es que mientras que la irritabilidad es un concepto que se relaciona con la capacidad de reproducción de síntomas en base al estrés y el tiempo necesario para volver al estado basal, la severidad nos habla a nivel clínico de la intensidad del dolor, impacto en la actividad de la vida diaria y recursos necesarios para mejorar ambos. Y a nivel médico, la severidad hace referencia a la probabilidad de que acontezca un resultado adverso durante el curso de una enfermedad. Lo que hablábamos, ¿no? El peso total de la enfermedad en el paciente. Ponemos un último ejemplo para diferenciar la severidad clínica de la médica. En una fractura de cadera en un paciente joven tiene una irritabilidad muy alta de inicio que bajará con el tiempo y una severidad que sería alta según Mailand, por ejemplo, porque en el primer momento no puede deambular y tiene una intensidad de dolor muy alta y que bajaría la severidad a lo largo de su recuperación.
Sin embargo, para la visión más médica, la severidad es baja desde el inicio porque la posibilidad de que ocurra un evento adverso como la muerte por la fractura siempre es baja. No obstante, si la fractura de cadera la sufre una persona de edad muy avanzada con comorbilidades asociadas, puede tener la misma irritabilidad de inicio que el otro paciente, pero la severidad será alta durante todo el proceso, aunque recupere la funcionalidad y le baje la intensidad del dolor, ya que el riesgo de sufrir efectos adversos el primer año después de una fractura de cadera es mucho más elevado en esta población que en población mucho más joven. ¿Y si habéis llegado hasta aquí? Vamos con las conclusiones. En primer lugar, aunque sigue sin haber una validación o fiabilidad de la valoración de la irritabilidad y la severidad en la evidencia científica, las distintas opciones propuestas en este vídeo ya os dan una herramienta lo más precisa posible para tal fin. 2. Determinar la irritabilidad de los síntomas del paciente determina la intensidad de la exploración física y nos evita provocar un aumento de síntomas y dolor, así como una expectativa sobre la latencia de estos. 3. La severidad nos ayuda a identificar factores agravantes y atenuantes que se reproducen en su día a día y a dar pautas de exposición gradual a las distintas tareas dentro de la capacidad de tolerancia del paciente, así como una posible estimación en cuanto a recursos necesarios para mejorar su estado clínico. Punto número 4. Relacionar la irritabilidad y la severidad nos da las pautas de cargas con las que vamos a poder empezar a trabajar con el paciente durante el tratamiento dentro de los límites que nos marcará la severidad. Nos da un punto de salida seguro sobre el que diseñar abordajes de tratamiento pasivo y activo. La irritabilidad y la severidad no reflejan solo el estado del tejido lesionado, reflejan las respuestas del paciente dolorosas, sintomáticas, en conjunto desde un enfoque biopsicosocial. Y eso está muy guay y hay que tenerlo muy en cuenta. Con una irritabilidad baja podemos aumentar la intensidad de exploración e intervención terapéutica dentro de los límites que la severidad nos permitan. Y lo mismo al revés. Con una irritabilidad muy alta deberíamos ir muy en cuenta con las intensidades y las exposiciones a las cargas, tanto en valoración como en tratamiento. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado y creéis que es útil, compartidlo, dadle like y suscribiros. Aprovecho para anunciaros también que estrenamos nueva web, clinicalpatterns.com, y que ya hay fechas para el curso de Clinical Patterns. Os dejo los links en la descripción. En el próximo vídeo hablaremos sobre una entidad clínica frecuente en el ciclismo y que puede confundirse con sobrecargas con mucha facilidad. Gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo.